a través de mi boca, Señor, y seas tú utilizándome como instrumento, Dios. Gracias, Señor, por permitirme tener el privilegio de predicar tu palabra. Hoy seré yo, mañana puede ser cualquiera de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú levantarás en esta iglesia predicadores, profetas, evangelistas, diferentes personas para que también ellos ejerzan el ministerio, Señor, y disfruten de ser usados por ti, Señor. Ser usado por ti, Señor, es un privilegio y es algo que tú nos permites por una gracia especial que hay en ti hacia nosotros, Señor. No es por nuestra justicia, sino por las grandes misericordias que vienen de ti, Señor. Gracias por el llamado al ministerio, gracias por la presencia de la persona del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Padre, por enviar, y Señor Jesucristo, gracias por enviar al Espíritu Santo sobre la iglesia para poder tener otro consolador que nos recuerde todas las cosas y que esté con nosotros, Jesús a través de Él, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos tratando un tema que se llama, una serie que se llama El Espíritu Santo. Es una serie muy abierta, pero continuamos con el tema. El Espíritu Santo es un tema que muchas veces no se trata a profundidad en las iglesias. Y por esa razón muchas veces hay tantos errores doctrinales y también muchas veces la gente no tiene, el pueblo no tiene un conocimiento de cómo relacionarse con el Espíritu Santo. Y si nosotros no aprendemos a relacionarnos con el Espíritu Santo, es decir, dejarle que Él sea la guía de nuestra vida, la vida cristiana se vuelve una monotonía muy perezosa, te lo digo. Sin el Espíritu Santo la letra es como muerta, la palabra es como que no tiene la vida que debería tener, porque el autor de la Biblia es Dios, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba en el momento de escribir la Escritura. Él era el que inspiraba, el que dio la inspiración para que la Escritura se diera. Entonces, habíamos visto en las clases pasadas que el Espíritu Santo nos llevaba, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Primero, pues nos lleva a la verdad, ¿cierto? Él nos recuerda todas las palabras de Jesucristo. Eso lo vimos en Juan 14, del 25 al 26. No tienen que poner, ahí está, sin embargo la referencia si la quieres poner, pero sabemos que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Señor dice, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Este Espíritu, y les recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que dice. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que toma lo que hay en el Padre y en el Hijo y nos lo hace saber. Es decir, Él está conectado con el Padre y el Hijo porque Él es Dios. Ellos son una unidad, ellos son uno. Entonces, el Espíritu Santo, acuérdense, nos recuerda, nos enseñará todas las cosas y nos recuerda todas las cosas. Es lo que hace el Espíritu Santo, nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo trabaja con qué nosotros, para recordarnos qué, la palabra de Dios. La palabra de Dios que nosotros hemos comido, que nosotros hemos consumido, pero muchas veces no leemos la Biblia. Entonces cuando no leemos la Biblia, el Espíritu Santo como que es como acordate del culto hace 3 años que escuchaste esta palabra. O sea, si nosotros no leemos la Biblia, el Espíritu Santo muchas veces no tiene de dónde recordarnos. Por eso es que tenemos que tener un contacto con la palabra de Dios para que haya forma de que el Espíritu Santo tenga herramientas para traernos a nosotros y recordarnos todas las cosas. Como acabo de decir, el Espíritu Santo trabaja con la palabra. Ustedes saben que la palabra es inspirada por Dios. Eso está en 1 de Pedro. Yo voy a leer esto rápidamente, aunque tengo los versículos ahí. 2 de Pedro 1, 20 al 21 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo esto ya lo hemos leído y por eso voy algo rápido. Dice, ninguna profecía es de interpretación privada, y en el 21 nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces, inspiración es una palabra muy especial, y es porque quiere decir que cuando los hombres estaban escribiendo, el Espíritu Santo les iba diciendo que era lo que ellos iban a escribir. Entonces, esa es la inspiración bíblica. Algunos dicen, no, es que la Biblia, a mí quien me asegura que la Biblia es palabra de Dios, eso lo escribieron hombres, y esos son los argumentos que de pronto nos dicen a nosotros. Pero ellos no entienden la compaginación y la concordancia que hay en toda la Escritura, siendo que fue escrita por muchísimas personas. Si usted lee de Génesis a Apocalipsis, existe una concordancia tal
que es una historia, una única historia, que habla de Jesús. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura está apuntando a Cristo. Entonces es una de las cosas que muestra que es inspirada. Otra cosa que muestra que es inspirada es su historicidad. Es otra cosa. Si usted va a los descubrimientos arqueológicos y a los manuscritos que han sido escritos, usted no encuentra ningún libro que tenga tantas manuscritos que la respaldan como la Biblia. Y manuscritos bien antiguos. No están los originales, pero sí están las copias, y copias antiguas que muestran que la palabra no ha sido adulterada. Algunas Biblias sí han sido adulteradas, pero sabemos que son las Biblias que manejan las sectas. Las sectas han adulterado algunas Biblias, han sacado algunas traducciones para que ustedes tengan también, estén advertidos. Hay una traducción que se llama El Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová, y hay otras, otras traducciones escritas que han sido... ¿Quién puso eso? Que han sido cambiadas. Dale. Entonces, estas traducciones, dale, pasa. Y el Espíritu Santo me trajo. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo sé. Amén. Estaba aquí. Entonces lo que estoy diciendo yo es esto. Esas traducciones de la Biblia, han sido traducciones que han sido adulteradas, pero en sí la escritura que ha sido traducida y está bien escrita, y es lo que Dios quiso decir. Entonces, el Espíritu Santo está a disposición de ¿quién? De todos. Somos nosotros. De todo creyente. El Espíritu Santo es el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo manifiesta el poder de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra, nos trae, nos permite acceder al poder de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos continuar el ministerio de Cristo en la tierra. Y esto se logra por medio de algo. No solamente es recibir al Espíritu Santo, sino que se logra lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Y ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo frente al mundo? ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer? A pagar por nuestros pecados. Bueno, Jesús vino a hacer, A traer el reino de Dios, a traer el Evangelio, a rescatarnos. Pero el Evangelio no es solamente salvación. Vamos a ver que el Evangelio es completo. El Evangelio no puede ser sesgadito. Mucha gente dice solamente salva. No. El Evangelio específicamente tiene 4 cosas que se ven en los 4 evangelios, Jesucristo salva, Jesucristo vino para sanar los cuerpos y el alma, el espíritu. Jesucristo vino para bautizar con el Espíritu Santo. Es otra cosa, bautizar con el Espíritu Santo, y para reinar sobre la vida de los que han creído en Él. Entonces, ¿cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio tiene un ministerio como con 4 elementos. Por eso es que tenemos 4 evangelios. Cada evangelio enfatiza el carácter de Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a sanar el cuerpo. Él no solamente está interesado en salvarnos, sino que Él quiere trabajar integralmente en el ser de la persona, alma, cuerpo y espíritu. Es decir, que todo completo, sea un trabajo completo en la vida de la persona, alma, cuerpo y espíritu. Y tercero, bautizarnos. Bueno, entonces usted la pregunta es, pero a mí ya me bautizaron. Uno dice, yo ya me bauticé en la iglesia, yo ya me sumergí en agua y todo eso, y me bautizaron. Otros dicen, pero este bautismo, vamos a ver cuál es el bautismo con el Espíritu Santo. Usted puede ser salvo y no tener el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia con el Señor muy especial que nosotros necesitamos. Entonces, para poder ser efectivos en dicha labor, es decir, en la labor de hacer el ministerio de Cristo en la tierra, nosotros tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Se necesita que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, para entender mejor qué es el bautismo con el Espíritu Santo, para entenderlo, quiero explicarles qué no es el bautismo con el Espíritu Santo. Voy a mirarlo desde el punto de vista negativo. ¿Qué no es? Para ver qué es, les voy a mostrar qué no es. Primero, el bautismo con el Espíritu Santo no es el nuevo nacimiento. Cuando usted creyó en Jesús y nació de nuevo, ese no es el bautismo con el Espíritu Santo.
Recuerde que muchas personas creyeron en Jesús en su ministerio. Muchas personas creyeron cuando Jesús vino y predicó en la tierra. Se nace de nuevo desde el momento que una persona que cree. ¿Qué dice la Biblia? Lo vimos la semana pasada. Una de las cosas que hacía Jesús, ¿cuál era? Sellarnos. Habíamos dicho que Jesús ponía un sello en el corazón. Ese sello sucede cuando la persona nace de nuevo. Que la persona ya entra a una realidad espiritual. La persona ya, cuando llega al Señor, la persona ya entiende la Biblia. ¡Wow! Se le abren sus ojos, entiende la verdad de Dios. Es consciente de que es pecador y que necesita arrepentirse. Entonces, eso se da en el nuevo nacimiento, pero eso no es el bautismo con el Espíritu Santo. Ese no es el bautismo con el Espíritu Santo. En la Biblia vemos varios ejemplos. Acuérdense que el primer bautismo con el Espíritu Santo sucedió el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió y comenzaron ellos a hablar en lenguas y se manifestó la presencia de Dios de manera tan fuerte, ahí se dio la primera vez que se dio el bautismo con el Espíritu Santo en la iglesia. O sea, la primera vez que llegó el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, cada creyente tiene que recibir ese bautismo. Cada creyente tiene que debe recibir ese bautismo. Mire lo que pasa. Jesús muere, resucita y a los 50 días viene el día de Pentecostés. 50 días después de que Cristo resucita, Él está en la tierra presentándose a diferentes personas. Luego asciende. Pero desde el momento de la resurrección de Cristo hasta Pentecostés hay 50 días. Esa es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta que es la culminación de la Pascua. Leamos Hechos 2 del 1 al 4. En Hechos 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esa es la vez que descendió el Espíritu Santo a la iglesia. Y Él no se ha ido desde que descendió ese día. ¿Cómo descendió? Descendió a empoderar a la iglesia. Bueno, ¿y qué hizo con estas personas? Las llenó y las bautizó. Y cuando decimos que las bautizó, continuemos con estos ejemplos. Ellos ya habían creído, porque Pedro ya había creído, Juan ya habían creído, los 120 que estaban allá ya habían creído. Es decir, que estas personas ya habían nacido de nuevo, pero no habían sido bautizadas todavía con el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo: espérense acá, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Mire que es bien importante el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es bien importante. Otro ejemplo es la conversión de Pablo en el camino de Damasco, Hechos 9, del 3 al 9. En la conversión de Pablo dice: mas yendo por el camino, estaba Pablo yendo por el camino. ¿A qué iba Pablo? A matar cristianos, iba a matar cristianos. Dice: aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿en qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ese es el momento de la conversión de Pablo. Mire que él dice: Señor, o sea, él reconoció que el que estaba ahí era Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Acuérdense que él quedó ciego. Fue tanto el resplandor de Jesús, el poder que se manifestó ahí. Además, Dios permitió que él quedara ciego. Entonces, él entra donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, él entra lo meten a Damasco, lo meten allá y lo dejan allá, y él se queda 3 días sin comer. Él ya había creído, él creyó cuando tuvo la visión.
pero estaba ciego. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Dios, más adelante, que Dios le habla a una persona que se llama Ananías. Yo creo que ese versículo no está ahí. Ese se me olvidó ponerlo. Hechos, vamos a leer, para que ustedes vean. Hechos 9. Voy rápido porque como hay tanto que tengo que cubrir. Entonces no quiero que se me quede, quiero terminar la predicación. No. Hechos 9. Voy a mirar aquí. Dice, leamos el 10, es el que sigue, pero ahí no está. ¿Cierto que no, Patricia? Creo que ya lo No, puse. Hechos 9, No, hasta ahí llegó. no, no está. Bueno, entonces yo voy a leerlo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Dónde estaba Saulo? En Damasco, porque lo habían metido a Damasco. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Mire que él ya se había convertido, tuvo una conversión. Saulo estaba convertido. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Ananías sabía que él había ido a matar cristianos allá. Ustedes imaginan, pónganse usted en los zapatos de Ananías. Ustedes imaginan, usted saber que hay un tipo, pónganse en los zapatos de Ananías, usted saber que hay un tipo que mata cristianos, que llega a la ciudad, y que ustedes sabían que estaba autorizado por los gobernantes para matarlos, y que Dios se le aparezca y le diga, vaya y hable con él. Entonces es donde Ananías le dice, Señor, ese señor mata cristianos. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Mire, fue entonces Ananías y entró en la casa, entró en la casa, él obedeció. Usted se imagina si hubiera sido cualquier persona y dicho, no, ¿será que me comí muchos frijoles esta noche y escuché esa voz? ¿Cómo así que comí mucha morcilla con chorizo, arepa, entonces voy a tener que entrar a esa casa? ¿Será que me pareció? ¿Será que sí es Dios? No, él llegó y hizo lo que el Señor le dijo. Y él llegó allá, entonces entró en la casa y poniendo las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, mire que Saulo ya se había convertido. Y Saulo nada más tuvo una visión en el camino a Damasco y vio al Mesías y reconoció que era Jesús. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Es Jesús a quien tú persigues. Y reconoció. Entonces le dice, hermano Saulo, o sea, ya Ananías sabía que él se había convertido. O sea, sabía porque se lo habían dicho, no, se sabía porque Jesús le había hablado y le había dicho esto. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y mire esta palabra, y seas lleno del Espíritu Santo. Es que sin bautizarse se llenó del Espíritu Santo. Sí, ni siquiera se había bautizado en agua todavía. O sea que el Espíritu Santo te puede bautizar. O sea, el bautismo en agua es diferente al bautismo con el Espíritu Santo, que es una doctrina que muchas veces la Iglesia Católica nos ha enseñado. Que cuando usted se bautiza, el niño recibe el Espíritu Santo cuando lo bautizan chiquito. Pero sabemos que eso no tiene soporte bíblico. Para quitar el pecado, dicen ellos. Y para quitar el pecado. Pero entonces, ¿El niño qué pecado tiene? eso, porque un niño no tiene conciencia de pecado. Entonces un niño es salvo, un niño no necesita, el que necesita bautizarse es el que ya tiene conciencia de pecado. ¿Quiénes tienen conciencia de pecado? Nosotros los grandes, los adultos. Entonces nosotros necesitamos del bautismo por eso. Bueno, entonces, mire lo que pasa. Entonces este hombre, Saulo, recibe el Espíritu Santo y dice en el 18, y al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, mire, aquí dice, y levantándose fue bautizado. Ahí sí. Él fue lleno del Espíritu Santo y lo bautizaron. Él se bautizó ya después en agua.
habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo con Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, ese es uno de los ejemplos de que hay personas, tú puedes ser salvo, haber nacido de nuevo y no haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, buscar entre comillas. Ya les voy a explicar más adelante por qué digo buscar entre comillas, porque no es un tanto que es buscar, sino que es esperarlo. Es diferente a buscar, esperarlo. Usted está buscando, usted está detrás de algo. Es como si usted estuviera tratando de ganárselo cuando usted lo está buscando. Pero cuando usted lo está esperando, usted no está buscando, usted está esperando algo que es suyo, que es para usted. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir con esto. Entonces, otro ejemplo, los samaritanos. Lo vemos en los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos creyeron cuando llegó Felipe. Felipe les predicó y ellos creyeron y muchos se bautizaron. Aquí es un caso distinto. Aquí ya se habían bautizado y habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, si me entiende, el Espíritu Santo no depende del bautismo, no. O sea, no depende de que sea bautizado en agua. Vamos a ver este caso, un caso muy especial también, que es el caso de los samaritanos, que lo encontramos en Hechos 8, del 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, ¿quién les predicó a ellos en Samaria? ¿Quién se acuerda? Felipe, ¿no? Felipe les predicó en Samaria. Enviaron allá a Pedro. Una vez se dieron cuenta que ellos habían escuchado la palabra de Dios y la habían recibido, entonces Pedro y el apóstol Pedro y Juan fueron. Sigue, Patricia, gracias, por favor, gracias. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bueno, tengan en cuenta una cosa, estas personas ya habían sido bautizadas. Eso usted lo lee en los pasajes anteriores, ellos ya los habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí ven que ya habían sido bautizados? Pero no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Este es el caso diferente. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí ves? En el caso de Saulo recibió el Espíritu Santo, fue lleno y luego lo bautizaron. En este caso los samaritanos, ellos ya habían sido bautizados, ya habían recibido la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando les imponían las manos, el Espíritu Santo venía y los llenaba y eran bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ese es otro de los casos. Y otro caso, miren que en la Biblia hay muchos casos de ese tipo. Y otro caso que está en Hechos de los Apóstoles es el caso de los discípulos de Efeso. Los discípulos de Efeso que están en Hechos 9, del 2 al 7. No, tenemos 19, está malo acá. Sí. Bueno, ¿sí está malo? Sí, porque dice Hechos 19 del Sí, no, es 19. ¿Es 19? Sí, es 19. Okay, sí, ese está bueno. Sí, yo lo tengo mal entonces acá. Lo pueden correr. Bueno, yo entonces no les di la hoja hoy. Hechos 19, del 2 al 7. Le dijeron. Entonces, este es el caso de Efeso. En Efeso ya habían escuchado de Jesús, ya habían escuchado de Juan. Habían unos discípulos de Juan en Efeso. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. No. Es tremendo que ya había, sí, es que había mucha gente convertida en esa época del ministerio de Juan, gente que estaba por todos lados. Imagínense, en el ministerio de Juan había gente que había creído. Entonces dice, le dijo, recibiste, entonces llegan allá los discípulos y le preguntan, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ok, mire esta pregunta, porque, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Le dijeron, pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces le dice el que sigue, dale. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El del agua. Un bautismo de arrepentimiento. De hecho, el bautismo de Juan, eso me parece, es el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua, cuando uno lo bautizan en agua, uno se arrepiente de los pecados y uno declara que uno fue muerto a los pecados. El bautismo en agua es un bautismo en Jesús, también en la resurrección, pero el bautismo de Juan era solamente de arrepentimiento. Pero en el bautismo normal que nosotros hacemos en agua, incluye arrepentimiento también, porque nosotros estamos declarando que estamos arrepentidos. Bueno, el bautismo es muy importante, les voy a decir porque no es para salvación, sin embargo es un testimonio frente al diablo. Como una reafirmación. Sí, es como una reafirmación, es como una confirmación de lo que ya pasó en su corazón.
Entonces, el diablo, porque hay gente que no se ha bautizado, hay veces el diablo todavía cree que tiene poder sobre usted. El bautismo es como un sello que, como un sello no, es como un rito que se hace, como un pacto de alguna manera, es como algo exterior que muestra algo interior, pero que lo ve el mundo espiritual. Entonces, por eso es que los demonios lo atacan a uno tanto cuando uno se va a bautizar. Antes de uno bautizarse, yo no sé si a ustedes les pasó, pero antes de uno bautizarse, una lucha antes, porque le vienen a uno dudas, un desánimo a algunas personas, o muchas personas el día de bautismo no llegan. O vergüenza o pena que la gente Sí. vea, que los demás se No encuentran. llegan, a veces a nosotros nos ha pasado la otra vez nos pasó que una señora no llegó. ¿Que por qué? Que no se sentía preparada. Entonces mira, en el bautismo tú le dices al Señor, yo me comprometo contigo, yo creo que tú moriste en la cruz, pero el bautismo no te da la salvación, o sea, sabemos que no te da la salvación, pero te da como un compromiso más fuerte con el Señor. Entonces, normalmente el bautismo precede muchas veces el bautismo desata el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo es un compromiso para servirle a Dios. Es decir, no te salva, pero es como que tú te comprometes a meterse más con Dios, a servirle al Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué impide cuando una persona ya se ha comprometido realmente con Dios? ¿Qué es lo que sigue? Necesariamente que el Espíritu Santo lo bautice. Entonces, no es necesario que sea así, pero la mayoría de las personas que se bautizan normalmente luego reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Porque desata eso, es como que lo permite de una manera más clara. Entonces, ya vimos que el bautismo con el Espíritu Santo no es nacer de nuevo. También vemos que el bautismo con el Espíritu Santo no es ser bautizado en agua. Tampoco. El bautismo con el Espíritu Santo tampoco no es la santificación del creyente. Algunos creen que entonces, cuando usted está bautizado con el Espíritu Santo, entonces usted ya es como un cuerpo glorioso, un ángel caminando sobre una nube. No se trata de eso. Es decir, como que te da más santidad. No es la santificación. La santificación es otra cosa distinta. La santificación tiene que ver con la salvación. ¿Ustedes saben qué es la santificación? Eso, lo que está diciendo Harley. La santificación es cuando Dios te aparta para Él. Entonces, la santificación tiene dos aspectos. Uno instantáneo y uno progresivo. ¿Cuál es el instantáneo? Él ya. Es ya. ¿Pero cuándo pasa? Como ahí para lo que le pasó a... Cuando nos arrepentimos y Cuando nacemos de nuevo. cuando nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo, ¿qué pone Dios nuevo en nosotros? Un corazón. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Es decir, que somos santos ya. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Pero el cuerpo y el alma necesitan trabajar, necesitan Ser santificarse, procesados. necesitan un proceso. Entonces, frente al espíritu ocurre inmediatamente, pero frente al alma, el alma necesita ser limpiada ¿de qué? De orgullo, de pecados, de vicios, Vanidad. de carnalidad, de cosas que nos ensucian. Entonces, esa es la santificación. Pero el bautismo con el Espíritu Santo no es santificación. Otra cosa que no es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es una recompensa por años de servicio. No es consecuencia de sacrificios religiosos. Y no es el resultado de madurez espiritual. Esto es bien importante porque es que la gente a veces cree que el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces la persona es más madura, hay gente bautizada con el Espíritu Santo que se aparta. Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver mucho con los dones del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando hablamos del fruto y los dones, dijimos que los dones es algo que se recibe ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Es un regalo. Igual el bautismo con el Espíritu Santo es un regalo, porque el bautismo con el Espíritu Santo desata los dones del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es bueno entender eso. Veamos Efesios 4, del 7 al 8. Dice, pero cada uno de ustedes fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Fue dado qué? Gracias conforme Gracias. a la medida del don Por de lo cual Cristo. dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo cuando subió al cielo,
Él cumplió ya todo, fue glorificado. Acuérdense que Él dice, y Él envió al Espíritu Santo sobre nosotros, que nos dio dones. Esos dones son los dones del Espíritu Santo, incluyendo la salvación. Pero estos dones específicamente que Él está hablando ahí, esa gracia, tiene que ver con el bautismo. Hechos 2:38 es otro pasaje que dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos. Mire esto tremendo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mire una cosa. Mire cómo Él habla de dos cosas, arrepentimiento y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese bautismo que está hablando en el nombre de Jesucristo es un bautismo ¿en qué? En agua. Entonces, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ese bautismo en el nombre de Jesucristo es en agua. Es decir, bautícense, bautícense, dice Él. ¿Para perdón de qué? De pecados. Bueno, mire una cosa. Pedro no está queriendo decir que este bautismo sea que te perdone los pecados, sino que lo que pasa en el bautismo es consecuencia, produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento genera que Dios perdone los pecados y desata Que el Espíritu Santo que el Espíritu, puede llegar a ti. que el Espíritu Santo te bautice. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Cuando usted nace de nuevo, ¿tiene el Espíritu Santo o no? Sí. Sí. Es decir, que la persona ya tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón, pero este bautismo es diferente. Vamos a verlo más adelante, que es que la gente se confunde con esto. Pero ¿por qué era importante este bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a ver por qué era importante este bautismo. Entonces, vamos a mirar, ¿qué es entonces? ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Ya vimos que no es. Quiero, ¿qué es? Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia escritural y personal. Voy a decir por qué es escritural. Porque el bautismo con el Espíritu Santo está expresamente descrito en la Biblia. Es decir, la Biblia habla del bautismo con el Espíritu Santo. No es como la Trinidad, que la Trinidad no dice la Trinidad, no dice la palabra Trinidad en la Biblia. Se deduce de muchos pasajes la Trinidad. Pero este específicamente el bautismo, la Biblia habla del bautismo específicamente. Es una verdad escritural expresada en la Biblia y así se llama. Es decir, no le podemos decir otra cosa. O sea, no le podemos decir, por ejemplo, que entonces eso es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no, eso no lo podemos llamar de otra manera. La Biblia le dice que es el bautismo. Desde Juan hasta Jesús lo describió. Juan 1, eso está en los primeros, yo creo, Juan 1:33. Juan 1:33. Debe estar en los primeros. Cuando estaba Juan, el primero fue Juan. Juan 1:33. Sí, ya. Ya. Ok. Juan 1:33. Está hablando Juan el Bautista y dice, yo no lo conocía, está hablando del Mesías. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a Juan el Bautista a bautizar con agua? El Padre, Dios. Aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, ese Espíritu está con E chiquita o en mayúscula. Ese significa el Espíritu Santo. Cuando aparece en la Biblia, la E mayúscula es el Espíritu de Dios. Y dice, y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí ves? Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia escritural, o sea, está en la Biblia, explícito, está descrito en la Biblia. Otro pasaje dice que el bautismo con el Espíritu Santo es un bautismo con fuego, con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Debe estar ahí seguidito de eso. Sí, Dice, yo a la verdad, ya aquí está hablando Juan otra vez, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que ¿quién? Que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es un bautismo especial. El bautismo de agua es el bautismo de Juan en agua es muy parecido al bautismo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo, es un bautismo, es muy relacionado a ese bautismo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es un bautismo especial. Es un bautismo que, acuérdese, puede ocurrir posterior a la conversión. Inmediatamente la persona se convierte, yo les voy a contar el caso mío. ¿Cómo fue en el caso mío el bautismo con el Espíritu Santo? Antes de que miremos todo lo que es. En mi caso ocurrió antes de bautizarme en agua.
pero eso no es el caso de todos. Hay gente que le ocurre después. Ok, pero después les cuento cómo fue específicamente. ¿Y qué significa cuando dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego? Ok, fuego tiene que ver con poder. Fuego. El fuego quema, el fuego consume, el fuego es algo poderoso. Quiere decir con poder, con fuerza. Okay, vamos a mirar esto más adelante. Vamos a mirar esto cuando desarrollemos esto bien. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, también otra forma en que lo expresa la Biblia es la promesa del Padre. Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué le mandó Jesús? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Otra forma en que la Biblia define el bautismo con el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y esta promesa del Padre significa que ellos serían investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es ser investidos de poder. De poder. ¿Y qué poder? Vamos a mirar. ¿Qué poder? El poder que Jesús tenía en la tierra. Oh, wow. Quiere decir que usted es investido de poder para sanar enfermos, sí. Amén. Quiere decir que usted es investido de poder para echar fuera demonios, sí. Quiere decir que usted es investido de poder para vencer el pecado, sí. Eso es el poder del Espíritu Santo. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Quiere decir que usted es investido de poder para predicar la palabra de Dios. Vamos a continuar. El poder del Espíritu Santo, otra palabra donde habla de poder es en Hechos 1:8, que ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta palabra en griego que se utiliza aquí, poder, es dunamis. Y ese dunamis. Dunamis, como dunamis, suena. sí, dunamis. Dunamis. Y dunamis significa recibirás dinamita. ¿A usted le parece, cómo le parece esa palabra? Dinamita. O sea, que donde usted tire, donde usted esté, Va con dinamita, va con dinamita. Y por eso es que Jesús habla con Espíritu Santo y fuego. Dunamis es poder, pastor. Sí, poder. Es poder. Entonces miren mis hermanos. ¿Cómo ven esto? Tremendo, ¿no? Porque muchas veces creemos que usted se bautizó en agua, que la vida cristiana es bautizarse en agua, creer en Jesús y sentarse en una banca a escuchar al pastor. No, señor. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es para que usted tenga poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Es un poder, pero no es un poder suyo. Es un poder que usted se sorprende, que usted dice: wow, es Dios en usted, es Dios hablando en usted. Entonces, ya vimos varias cosas, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es la promesa del Padre, ya lo vimos ahorita, ¿cierto? En esos pasajes. Y es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Joel 2, del 28 al 32. Es una profecía que se encuentra en Joel y dice: esta profecía se cumplió desde el día que vino el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Dice: y después de esto, Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Wow! Y también sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, entonces, miremos una cosa. Mire lo que dice ahí.
en los postreros días empieza a hacer una descripción. Vuelve Patricia por favor al 28. Al 28, ok. Sí. Al 28. En el 28 dice que empezará a hacer, sobre toda carne profetizarán. Mire, cuando viene el bautismo, profetizar, no solamente dar profecías de que usted le va a pasar esto, lo otro, que Dios quiere esto, no. Profetizar también es predicar. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, le da poder para hablar de Cristo. Es decir, todos necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. No hay persona que no lo necesite, todos lo necesitamos para poder predicar. ¿Y cómo empiezas a predicar? Empieza a predicar con poder, con convicción. La gente va a empezar a creer porque tú sí tienes ese poder. O sea que ya predicas ¿y qué es lo que estás tirando cuando estás predicando? Tacos de dinamita. Es una predicación tuya en tu vida que el Señor ha puesto. Mire lo que pasa. Vuestros hijos y vuestras ancianas soñarán sueños. Es decir, toda esta cosa tiene que ver con los dones. Cuando tú sueñas, cuando tú profetizas, cuando tú ves cosas que Dios quiere a través de los sueños, eso tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, dones proféticos, las lenguas, la interpretación de las lenguas, todos los dones para hacer milagros. Mire, y vuestros ancianos verán visiones. Todas esas cosas tienen que ver con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un don, un poder dado por Dios, pero es una promesa que se cumplió desde Joel, porque todavía no se acaba de cumplir. Porque ustedes miran más adelante, sigue el versículo 29. Patricia, por favor, gracias. Dice, el que sigue el 30, dice que va a derramar sobre todas las personas, mire que dice que haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Todas estas cosas van a pasar en el final de los tiempos. Y daré prodigios en los cielos, y el que sigue, 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Es decir, lo que quiere decir, lo que plantea esto es que desde Pentecostés se empezó a cumplir esta profecía y se va a terminar de cumplir en el Apocalipsis. Porque todo esto va a pasar en el Apocalipsis. Cuando la luna se vuelva sangre, cuando el sol se convierta en tinieblas. O sea, eso ya lo hemos predicado, ¿cierto? Antes. Entonces, primero, entonces ya vimos que el Espíritu Santo es una experiencia escritural y personal, o sea, la tienes que vivir tú. Segundo, es una promesa del Padre. Tercero, es un don del Padre. Es un don del Padre. Hechos 2 del 5 al 32. Es un don del Padre. Hechos 2 del 5. Mire que yo le estoy dando mucha palabra, pues que tenía que porque esta enseñanza tiene su carnita, es larga, o sea, tiene mucha base escritural. Hechos 2 del 5 al 32. Hechos 2. Del 5 al 30. ¿No está? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. No está. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Sí, ok. ¿Y qué dice Hechos 1.4? Hechos 1:4 dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, entonces, ya vimos, es una promesa del Padre, es un don del Padre y el Hijo, que dice Lucas 24, 49. ¿Qué? Lucas 24, 49. 24, 49. Ok, ya aquí está. Ok, ese es el versículo que está buscando, está perdido. Entonces, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esa es la promesa del Padre, ¿cierto? ¿Qué significa investidos de poder? El bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo, la promesa del bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia escritural, está en la Biblia. Segundo, eso es la promesa del Padre. Tercero, es un don del Padre y del Hijo, ¿cierto? Y cuarto, es un mandato del Señor. Ya lo acabamos de ver, Él dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Hechos 1:4. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. De la misma manera, nuestro Señor desea que esperemos ser impartidos de poder desde lo alto. No es algo que se deja a la escogencia o capricho de la persona por si lo quiere, sino que es un mandato, un mandamiento para todo creyente, que es algo, que es lo que está diciendo, o sea que lo debemos buscar. Lo que dice es que lo debemos de esperar. Tú debes esperar el bautismo con el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia personal, y es una experiencia escritural, es una promesa del Padre para ti. No es algo que tú tienes que estar persiguiendo porque Dios te lo va a dar. Él quiere que lo tengas. ¿Por qué? Cuando tú quieres servirle al Señor, tú lo recibes. Porque el bautismo desata, el bautismo en agua desata el bautismo con el Espíritu Santo. Es decir, es muy probable que una persona que se bautice en agua sea bautizada luego. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque está limpio Porque de está pecado. limpio de pecado y tiene un corazón nuevo. ¿Saben por qué? Sí, eso está muy bien. Eso está bien, pero ¿saben por qué específicamente? Todo eso es correcto, pero es por el compromiso. Porque cuando tú te bautizas, tú estás haciendo un compromiso. Entonces Dios dice, tú te comprometes conmigo, yo me comprometo con que tú me vas a servir. Y me comprometo a respaldarte, y me comprometo a usarte. Entonces, ¿qué viene? El bautismo con el Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona es bautizada, no hay nada que impida. Aunque vuelvo y lo repito, hay personas que son bautizadas, bautizadas en el Espíritu Santo antes de recibir el bautismo en agua. Pero la mayoría de las veces, mira, les voy a decir, la mayoría de las veces pasa eso es en un tiempo corto. Es decir, cuando es bautizado antes del bautismo, es cuando Dios bautiza a una persona en un tiempo cortico. Digamos, por ejemplo, tú te convertiste y el Señor te bautiza con el Espíritu Santo, pero tú inmediatamente te quieres bautizar en agua. Yo le digo, eso me pasó a mí. Ese fue mi caso. Yo me convertí en agosto del 96. Yo me acuerdo el día que yo nací de nuevo, que predicaron. Yo me acuerdo que cuando yo salí, yo veía todo distinto. Y yo decía, wow, qué pena, está ahí como enredado. Sí, yo veía todo diferente. Y yo, wow, yo veía todo con luz. Y yo decía, wow, nací. Y yo vi el nuevo nacimiento, no lo podía explicar. Hermano, a los 15 días estaba llorando en mi pieza. Yo no sabía que era el Espíritu Santo. Yo sabía que existía el Espíritu Santo, pero nunca había tenido una experiencia real con el Espíritu Santo. Y yo estaba orando, y yo empecé a orar, y yo lloraba. Y en una noche estaba escuchando la Biblia, y alguien estaba predicando en la radio, y yo estaba escuchando, y contaron un testimonio, y me tocó ese testimonio, y yo empecé a orar, a adorar, y de un momento a otro, yo sentí que algo cayó, como un fuego sobre mi vida, y yo empecé a hablar en lenguas, en mi pieza solo. Me salían, yo quería adorar a Dios, pero como que no podía en español, como que las palabras en mi idioma no me servían para decir todo lo que quería decir. Y empecé a hablar en lenguas espontáneamente, y fui bautizado. Yo no me había bautizado en agua todavía. Yo llevaba 15 días de convertido. Al mes me bauticé en agua.
Pero esa es mi experiencia. ¿En qué me ayudó? Que yo quería predicarle a todo el mundo. O sea, cuando tú quieres comprometerte con el Señor, dices, yo me comprometo con Dios a servirle, el Señor te bautiza con el Espíritu Santo. Te lo aseguro. 100%. Si tú te comprometes a servirle a Dios, el Señor te bautiza y eso es una promesa de Él. Y conmigo pasó de esa manera. Porque Dios bautizó a Saulo antes de bautizarse en agua. Porque mire la profecía que Dios lanzó sobre él. Instrumento útil me es. O sea, Dios lo iba a usar. O sea, toda la persona que Dios va a usar, Dios la bautiza. Todas las personas, toda la persona que Dios quiere usar, Él la bautiza. ¿Por qué? Porque Él no te va a mandar a pelear sin armas. Es decir, tú vas a pelear contra el diablo, vas a pelear contra la carne, vas a pelear contra el mundo. Él no te va a mandar desarmado, es como que te mandaran a la guerra y te mandaran al frente de batalla con las pistolas pero sin balas. ¿Sí me entiendes? Es decir, el enemigo va a hacer con vos ropa de trabajo, pero si tú eres bautizado con poder, el enemigo no va a poder contigo. Porque tienes el mismo poder de Cristo. Usted puede creer eso, muchas veces nosotros ni siquiera creemos el poder que tenemos. Puro dunamis. Puro dunamis. Entonces, ¿qué quiero invitarlos hoy? Esta es la primera parte de esta enseñanza. Porque hay otra segunda. Ojalá la escuchen completa. Tiene dos partes. Porque en la próxima vamos a ver cuál es el propósito. Vamos a ver cómo se recibe. O sea, ¿qué debe haber? Aunque la verdad, yo les podría decir algo. El bautismo con el Espíritu Santo se recibe cuando una persona se quiere comprometer con el Señor. O sea, si tú no quieres comprometerte con el Señor, Él ¿para qué te va a bautizar? No necesitas. Pero si tú quieres comprometerte en servirle a Cristo, si tú dices, yo quiero servirle a Dios, yo quiero predicar, yo quiero llevar las buenas nuevas a otros, yo quiero ser un cristiano victorioso, ¿el Señor qué hace? Te bautiza, porque lo necesitas. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Hoy estoy en la primera enseñanza, pero vamos a orar desde ya. Yo le pido a usted que ore y diga al Señor, Señor, yo estoy esperando, si tú no has recibido el bautismo, no sé quiénes de aquí no han recibido. Acuérdense, eso no te hace más o menos creyente. O sea, no te hace más maduro o menos maduro, no, lo que te hace es que frente en el mundo espiritual el bautismo te empodera más. Pero no es porque seas mejor creyente, o eres más bonito, o leas más la Biblia, o eres más, no, eso no tiene nada que ver con eso. El bautismo con el Espíritu Santo es una gracia de Dios, que Dios nos da, es un regalo. Amén. Cuando ustedes bautizan, ¿dónde bautizan? ¿Cómo así? ¿Bautismo en agua? Sí. El bautismo en agua es un bautismo por inmersión y se bautiza en cualquier parte. En una piscina. En una piscina. Aquí en la Florida se Que haya usa mucho agua. en la playa. Donde quiera, pero que haya agua. Allá por todos lados. Todo. Que haya agua. Que haya agua que te puedan sumergir. En un lago. Ese es el bautismo en agua. Sí. Sí, yo lo he visto, solo he preguntado. Sí, es tranquila. No, sí, eso es el bautismo en agua. De hecho, cuando si alguno de ustedes que no se ha bautizado, que yo no sé quiénes son bautizados. Sí, bueno. Si alguno se quiere bautizar, nosotros tenemos que hacer un cursito, o sea, sería bueno enseñarles, darle un cursito de bautismo para que ustedes sepan qué van a hacer. Porque muchas veces la gente, o sea, lo principal es que el que se bautiza es un bautismo de que usted está comprometido con Dios y usted está simbolizando lo que pasó ya, que usted murió con Cristo, que usted cree en Jesús, que usted es salvo, que Él fue sepultado y que usted fue sepultado con Él. Eso es lo que simboliza el bautismo. Usted cree eso, ya no hay nada que le impida ser bautizado. De hecho, si usted cree eso, la puede llevar a un lago de estos con cocodrilos y allá la bautizar. Pues tampoco. Mentira, por molestar, es que no hay nada, es que la coma algo. Me voy a ir me tiro a la piscina en mi casa. Yo te bautizar. Bueno, el bautismo tiene que ser público. Esa es la cosa, porque el bautismo, por eso es que es público. ¿Por qué? Porque lo ve la gente. ¿Y quién más lo ve? Dios. Dios. ¿Y quién más? El Espíritu El Santo. diablo. El diablo lo ve. El diablo no le gusta que la gente bautice. Porque es un compromiso más fuerte. O sea, usted está haciendo un compromiso más fuerte con Dios. Ok, vamos a orar por esto. Señor, en el nombre de Jesús, Padre,
Reconocemos en este día que esta palabra que nos has dado es una palabra muy iluminadora, Señor. Padre, reconocemos que necesitamos el poder de lo alto para poder vivir la vida cristiana, para poder servirte con excelencia, para poder ser testigos. Señor, esperamos, igual que los discípulos esperaban en Jerusalén, ser investidos de poder de lo alto, nosotros también, Señor, poder ser investidos de poder. Padre, es tu